Agradecemos al doctor Justo Zapata por su excelente exposición Formas de Industrialización del litio. Bueno, vamos a continuar nuestro programa. Como les indicaba, las preguntas las preguntas vamos a hacerlas al final de la jornada. De continuación vamos a invitar al licenciado Andrés García Méndez. Él es docente de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Él nos hará un comentario sobre el proyecto de industrialización del litio. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco a los organizadores, a CETLA, a la Universidad Mayor de San Andrés y al grupo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? En realidad creo que los expositores en el transcurso de la mañana y parte de la tarde ya nos han dado bastante información técnica y fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros como Potosí es cuál el impacto social o el impacto socioeconómico que va a tener en la región suroeste del departamento de Potosí. Debo indicar que esta región es bastante rica en yacimientos, no solo del litio, sino tiene otras potencialidades que aún no hemos todavía conocido, ni los propios potosinos, y mucho más aún los bolivianos. Por eso su nombre inicial, desde los tiempos primitivos, es conocido como la región del Pilipi. ¿Qué quiere decir, traducido en el español? Es algo que brilla. Por eso esta región inicialmente fue considerada como la región de los litis, y posteriormente se han constituido las provincias Daniel Campos, Norlipes, Surlipes y últimamente la provincia Enrique Rodríguez. Entonces, yo debo manifestar un poco básicamente lo que va a influir este proyecto de la industrialización del litio en Uyuni, es en el tema ambiental y en el tema que va a afectar de manera directa, digamos, a las comunidades que están alrededor de la cuenca del Gran Salar de Uyuni. Hay varias comunidades, más o menos la población alrededor de la cuenca del Salar está alrededor de unos 45 a 49 mil habitantes, donde están las provincias Antonio Quijado, Norlipes, Daniel Campos, que son los que están del lado de Potosí, y del lado de Oruro, la provincia Ladislao Cárdenas, ¿no? Don Ricardo Calla decía de que lamentablemente el proyecto de la Comibol, el proyecto piloto, ha encarado una tecnología de los cloruros. O sea, en realidad resulta ser altamente contaminante para estas poblaciones que están alrededor de la cuenca del Salar de Uyuni. Nosotros, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Potosí, varias veces hemos viajado a Uyuni y justamente a las comunidades que viven alrededor del Salar. Yo recuerdo, por ejemplo, en la década de los años 90, uno viajaba a Ica. Cuando llegaba, el desayuno era con quinoa, pan de quinoa, pito de quinoa o mucuna de quinoa. El almuerzo era sopa de quinoa, el segundo era el graneado de quinoa y el resto también era de quinoa. Y en la tarde, lo mismo, la cena estaba en base a la quinoa, acompañado de charque de llama. Entonces, la vocación productiva de estas regiones que están alrededor del Salar es justamente la quinoa y la crianza de los camélidos.
Pero también muchos de nosotros, probablemente los que no conocen, se imaginan que la región del suroeste, casi en geografía económica o en geografía, los chicos en el colegio han dicho, es la zona relativamente desértica, pero tiene altas potencialidades. Por ejemplo, hay una cantidad inmensa de yaretas, hay una cantidad inmensa de leña, de tolas y de pajonales. Es más, hay una reserva que ha declarado el gobierno, la reserva Eduardo Avaroa, donde efectivamente, si hace 15 o 20 años atrás habían más o menos unos 8.000 a 10.000 vicuñas, hoy esas vicuñas han crecido de manera acelerada, están más o menos en el orden de los 40.000. Pero no solo en ese parque que les estoy hablando del parque Eduardo Avaroa, sino también alrededor de otras comunidades. Porque yo hace un año atrás, en la Universidad Tomás Frías, ha presentado un estudiante para graduarse como licenciado en Economía un proyecto de esquila. Y yo digo, debe ser de los camélidos. Sí, es de los camélidos, pero no de la llama ni de la alpaca, sino de la vicuña. Y sorprendentemente veo que en una comunidad había habido más o menos alrededor de 800 o 1000 cabezas de vicuña. Y efectivamente, cuando el estudiante hace su demostración de investigación, y efectivamente resulta rentable, digamos, para las pequeñas comunidades, ¿cierto? Entonces vean cuán importante es, digamos, el tema del medio ambiente para que estas comunidades puedan seguir reproduciéndose, para que no haya una migración hacia la Argentina o hacia Chile o hacia las zonas cocaleras. Claro que efectivamente hay, pero una buena parte todavía de estas poblaciones están alrededor de la cuenca del Salar de Uyuni. Ahora un poco me llama la atención, yo aquella vez en 1992, justo cuando se estaba negociando el contrato con la LIPCO, era miembro del comité cívico. Hicimos la lucha para hacer retroceder el tema del contrato directo, sin licitación, y posteriormente entramos con licitación. Y este es el producto de ese borrador de contrato, que fue derivado al Parlamento Nacional. Y en el Parlamento Nacional, para la salida del IPCO, fue su excusa 3 puntos bien importantes, que nos hace llegar al Comité Cívico a finales de diciembre de 1992. Primero, ¿qué nos dice? No estamos de acuerdo con la elevación del impuesto del IVA del 10% al 13%. Esa fue su primera excusa. El segundo punto nos dice, técnicamente, aún todavía no podemos desarrollar la tecnología para el Salar de Uyuni. ¿Por qué? Porque tiene contenidos altos de magnesio, que es un problema para la separación y llegar, digamos, hasta el carbonato de litio, que es el producto, el insumo final para que vaya a pasar a la industria. Entonces, el argumento, yo creo que hoy día se corrobora, porque si vemos la producción, tal cual como señala la investigación de CETLA, la relación en Atacama, en el Salar de Atacama, del magnesio es 4:1 o máximo 6:1. Y la relación en el proyecto del Salar de Uyuni es de 18:1 y máximo de 25:1. Entonces creo que un poco ya sabía, digamos, la LIPCO, que en ese momento para ellos se constituía en una traba tecnológica. Y ahora hoy se está corroborando eso con el proyecto piloto
del Salar de Uyuni en su primera fase, que es la parte del proyecto piloto. Pero el tercer punto que objetó también fue la duración del tiempo. Ellos querían 40 años de contrato de joint venture, pero el Estado, el Parlamento Nacional dijo 20 años. Entonces son esos tres puntos los que objetaron los del árbitro para su salida en 1992. Pero ahora, ¿qué me voy también? Resulta que hay un proyecto grande, un megaproyecto que está en operación en el suroeste de Potosí, que es el proyecto San Cristóbal. El proyecto San Cristóbal diariamente saca agua para sus operaciones entre 42.000 a 50.000 cubos de agua. ¿No? O sea, ¿eso qué significa? Que en el mediano o en el largo plazo ya no va a haber, digamos, aguas subterráneas que puedan humedecer las tierras para la siembra de la quinoa y para el desarrollo de los camellos. Entonces eso, la parte ambiental, por eso yo digo en un documento que presento a CETLA que el talón de Aquiles es el modelo tecnológico que se va a emplear, digamos, en la explotación del gran salar de Uyuni, ¿cierto? Ricardo ha mencionado que se ha desarrollado en estos años, desde el 2008 hasta el 2013 aproximadamente, el desarrollo de los encalados, ¿cierto? Del endechado de cal en las piscinas. Y hay la otra alternativa, la otra corriente tecnológica que es la más amigable al medio ambiente, me parece que es la más importante y es un desafío, digamos, para las universidades y particularmente para el sistema universitario, donde estamos involucrados las universidades en este tema del litio, de Potosí, de Oruro, de acá de La Paz y de Cochabamba. Pero lamentablemente también no podemos desarrollar porque los presupuestos que se nos asignan a las universidades para la investigación son ínfimas. Cuando decimos infraestructura ya métanle hasta coliseos, pero cuando decimos investigación siempre están buscando 3 pies al gato los que están en el Ministerio de Hacienda. Finalmente yo quisiera un poco también concentrarme en esta parte que en Potosí hemos dejado de debatir sobre los problemas regionales. Y eso creo que es en todo el país el común denominador. El documento que nos presenta CETLA nos está invitando a que nuevamente empecemos a debatir en esas instancias que corresponden. Por ejemplo, la lucha para desestimar el contrato directo con la MILCO fue producto de las organizaciones sociales, de ese debate que nosotros hemos tenido que profundizar. Lamentablemente en esa ocasión no había mucha información, tampoco no había todavía conectado en los sistemas el internet, por lo menos para bajar. Por eso yo recuerdo la participación del ingeniero Zapata ha sido bien determinante en el asesoramiento técnico, digamos, y ojalá que sigamos transitando por ese mismo camino que es nuestra misión como universidades y como regiones, el de defender nuestros recursos naturales, pero tampoco el hecho de que el país haya entrado a un proceso de industrialización, especialmente en estos 2 sectores estratégicos, que es la minería y los hidrocarburos, pueda ir en desmedro, digamos, de las comunidades indígenas. Hay muchos años, hay muchas marcas que están todavía vigentes en los alrededores del Gran Salar de Uyuni, y esos tienen que seguir desarrollando su vida, de lo contrario van a aparecer estas
comunidades, como está yendo, digamos, como está tomando el camino tecnológico para la explotación del gran salario de Uyuni por el lado de los cloruros, porque, como alguien dijo, va a generar no solo montañas de cloruro de calcio, sino va a generar una cordillera, y entonces eso no va solamente a afectar a las comunidades que están alrededor de la cuenca del Salvat, sino también a los valles de Tupiza, los valles de Cotagaita, de Pipichi, inclusive puede expandirse hasta los valles de Tarija. Yo quiero concluir con esto porque considero estos documentos bien importantes para que se pueda generar un debate amplio y empezar a generar también desde ahí, desde las instancias orgánicas, las políticas públicas para que en el futuro sentemos nuestra soberanía en el manejo de nuestros recursos naturales. Muchas gracias.